Alright, Shalom. Como siempre, dando toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Shai, Bahasham, Roja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo, y Roja Kodash es el Espíritu Santo. Ok, so de nuevo, el Padre es Yahweh, que significa Él es, ya Él, Hawa es o existe. Yahweh Shai significa el Salvador. Ya el Hawashai salva o Salvador. Y de nuevo, Roja Kodash es el Espíritu Santo. Roja, Espíritu, Kodash, Santo. Y doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y shalom a la lección. So, en este video, en esta lección, vamos a entrar en Romanos 9. Y este es un excelente capítulo que entra en lo básico de esta verdad o la fundación de esta verdad. Y el tema es salvación solamente para los israelitas. Porque antes que el Señor nos despertó a esta verdad, muchos de nosotros éramos católicos, cristianos. Unos eran testigos de Jehová y todo eso. Y en esas religiones te enseñan que el Señor vino para todos. Okay. Y no te lo pueden explicar profundamente que el Señor vino a salvar al mundo. Simplemente usan escrituras como Juan 3:16, o que los gentiles creyeron, pero nunca van a entrar profundo. Nunca te van a decir, ve y estudia el griego o el hebreo, porque las escrituras fueron escritas primero en hebreo. Las escrituras, la lengua original de la Biblia no es español o inglés o griego, es hebreo. Right? Que en el hebreo es directo. Right? En el hebreo tú no vas a leer, el Señor vino a salvar el mundo. No, en el hebreo te va a decir, el Señor vino a salvar a su gente, los israelitas. Por ejemplo, cuando entras en Juan 3:16, right, cuando buscas esa palabra para mundo, ni siquiera está hablando del mundo entero, esa palabra. Right? La palabra griega es cosmos, que básicamente entra en un específico gobierno. Right? Y un gobierno, que es un gobierno, un sistema que ayuda a establecer una nación. Right? So un cosmos es una nación en particular, singular, no el mundo entero. Y esa palabra se encuentra en Juan 3:16. So cuando leemos esa escritura con su definición correcta de esa palabra mundo, el Señor amó a su gente, que dio su Hijo para hacer un sacrificio para redimir a su pueblo. Así debe de leerse esa escritura. Y hay preceptos que comprueba eso. Right? Mateos 1:21. Right? Le pondrás por nombre a Yahweh Shai, porque es el Mesías, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué es la nacionalidad del Mesías? Él es una israelita del tribu de Judá. Right? Su genealogía está en Mateos 1. Otro precepto, Hebreos 7:14. Yahweh Shai vino del tribu de Judá. ¿Qué más? Podemos entrar en preceptos que explican que los israelitas son los únicos, o la única nación que recibió la ley. Técnicamente los únicos que pueden pecar son los israelitas. ¿Qué vino a hacer el Mesías? A redimir
a los que estaban bajo la maldición de la ley, que solamente puede ser una nación, los israelitas. Y hoy en día, los israelitas no se están llamando por su nacionalidad propia. O menos la elección, porque el Señor nos ha despertado a nuestra heredad. Pero lo que quiero decir con eso es que los israelitas hoy en día son los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. ¿Y cómo sabemos eso? Últimamente por fe. Y está escrito en las maldiciones en Deuteronomio 28, ¿qué iba a ser el estado de nuestra gente? Los israelitas iban a ser una nación destruida, sin heredad, sin Dios, right? Llenos de todo tipo de maldiciones, plagas, locura, right? Pobres, los más odiados. Y eso entra en los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Ahora, si tú no puedes mirar eso, yo no sé qué decirte, porque el Señor tiene que abrir tus ojos. Pero la elección puede entender esto y lo puede mirar. Sin duda, nosotros somos esa gente. Y está escrito que el único que nos puede sacar de esta situación jodida, que últimamente lo merecemos, porque la razón por qué vino estas maldiciones sobre nosotros era por nuestra propia rebelión. Merecemos este sufrimiento. Pero regresando a lo que estaba diciendo, Yahweh Shai, el Mesías, es el único que nos puede sacar de esta condición. Eso, ni un hombre nos va a poder librar de esta situación mala, que el Señor Él mismo nos puso en esto. Pero sin gastar más tiempo, vamos a Romanos 9 y empezar desde arriba. Romanos 9 y 1 en la NTV. Dice, con Yahweh Shai, de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo. Y Pablo, que también es un israelita, él viene del tribu de Judá, el tribu de Benjamín. Y nomás para comprobar eso, misericordia, a Romanos 11 y 1, aquí dice, misericordia de Dios con Israel. Entonces preguntó, ¿acaso Dios Yahweh ha rechazado a su propio pueblo? Los israelitas, dice, la nación de Israel. Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, y este es Pablo diciendo esto, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Pablo es un israelita. Y él fue enviado a los diferentes israelitas que estaban dispersos sobre los diferentes territorios del Imperio Romano. ¿Ok? Y esos gentiles que recibieron el Espíritu Santo eran israelitas que perdieron su heredad. Y es otra cosa que debemos de entender. Hay dos tipos de gentiles. El gentil natural viene siendo un miembro de otra nación, un pagano. Y el segundo gentil es un israelita que perdió su heredad. Y hay historia en cómo esto sucedió. La historia se encuentra en 1 Macabeos y 2 Macabeos. Ahí te explica cómo nuestra gente fue pisoteada por los griegos y por no ser destruidos por esta gente, los israelitas, nuestra gente dio la rodilla para recibir beneficios
de estos griegos, específicamente Antíoco Epífanes, right? Un rey maldito que nos forzó por ley, o si no, este diablo mataba a nuestra gente por seguir la ley. ¿Y qué pasó? Nuestra gente eventualmente dio la rodilla. Unos voluntariamente se vendieron para ser griegos y empezaron a vivir como esa nación. Se convirtieron en griegos, gentiles. Y por eso es bien importante entender la historia. Porque temas como gentiles no va a ser un tropiezo para ti. Aquí Pablo está escribiendo a los romanos o a los israelitas que vivían en Roma, mejor dicho. Romanos 9:2, tengo el corazón lleno de amarga tristeza, de infinito dolor, por mi pueblo, mis hermanos, los israelitas. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Yahushua, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Ahí está, son los únicos que pueden ser adoptados de nuevo al Padre. Es la nación de Israel. Esto no incluye a nadie más. ¿Okay? Eso no incluye a los paganos, gente de otras naciones. El Señor nunca cambió su pacto. Desde el principio el Señor dijo que Israel iba a ser su gente escogida y para siempre va a permanecer su promesa. Porque salvación es basado el linaje santo, que santo significa separado. Right? Y va a entrar en esa línea. Salvación es basado en tu nacionalidad. Right? Tienes que venir de la nación de Israel. 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. ¿Y quién los eligió? El Señor, Yahweh. Ba'ashem Yahushai. Y no pueden leer Deuteronomio 7:6, que los israelitas son una gente santa, right, superior a toda otra nación. Amos 3:1, el Señor solamente nos conoce a nosotros, nadie más. Salmo 147, versículos 19 y 20. El Señor solamente le dio su verdad a los israelitas. Las naciones no conocen al Señor y ellos no tienen las leyes. No son parte de esta familia sagrada. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, la verdad, la habilidad de conocer al Señor y su Hijo y poder aceptar esta verdad. Y se hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Right? El Señor nos dio la ley por medio de Moisés. Okay, ese fue el primer pacto. ¿Y qué fue el segundo pacto? Cuando el Señor Yahushua dio su vida para redimir su gente. Y no nomás redimirnos, pero para hacernos perfectos. Okay, porque gracias a Yahushua y su sacrificio, cuando Él regrese y nos salve, nos va a cambiar. Va a cambiar estos cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Y nos va a programar para vivir para siempre, para ser perfectos. Y ese pacto se puede encontrar en Hebreos 8:8, que es exclusivamente para Israel, nadie más. Y se les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Y de dónde vienen las promesas? De Abraham. Y no lean el libro de Génesis. El Señor le prometió a Abraham y a su descendencia
que el Señor siempre iba a ser nuestro Dios y nosotros siempre íbamos a ser su gente, su heredad de Yahweh Bashem Yahushai. Pase lo que pase. Esa fue la promesa. Nuestra rebelión no nos puede separar de nuestro Dios. Y al fin del día, así es como el Señor quiso que su película se cumpla. Porque al fin del día nosotros no tenemos libre free will, como se dice en español. Un segundo. Nosotros no tenemos libre albedrío, aunque se siente que tengamos una opción, pero no, el Señor tiene que escribir en tu destino para poder adorarlo y tener fe en él. Efesios 2:8, fe es un regalo que Yahweh Bashem Yahushai nos ha dado y no se trata de hechos. No nos ganamos este regalo de fe porque somos gente buena o por hechos. No, el Señor nos dio la fe y ya. No tuvo nada que ver con nosotros. 5. Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está la línea escogida. Dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Yahushua mismo era israelita, Yahushua del tribu de Judá. Como dijo el ángel, y le pondrás por nombre Yahushua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es pecado? Quebrar la ley. El Señor vino a salvarnos de la maldición de la ley y para restaurar esa relación entre nosotros y el Padre. Y Yahushua mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, Yahushua es un Dios, pero no es el Padre. Hay múltiples de dioses. Tenemos el Dios supremo, el Altísimo, Yahweh, la mano derecha, su hijo Yahushua, que Él es un Dios, pero es el número 2. Y luego tienes al resto de la elección de Israel, el rey David y el 144,000. Esos son dioses, ángeles son dioses. Hay rango entre estos dioses. No se confundan cuando dice que el Señor Yahushua, el ungido, el Mesías es un Dios. Es un Dios, pero no es el Padre. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Dice, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Porque entre la nación de Israel hay una elección. Como dijo el Señor yo creo que es Isaías 10:28, dice que aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente va a regresar. Y lo podemos mirar cuando Yahushua caminó la tierra. La gran mayoría de su propia gente lo rechazó. Pero un remanente de la nación de Israel lo siguió. No más porque eres un israelita, eso no significa que tú eres parte de la elección. Porque en este lado, no todo Israel va a ser salvo. Ahora, los que mueren en este lado van a regresar en el reino, porque son israelitas. Van a regresar en el reino perfectos. Al fin del día, todo Israel va a ser salvo. Y de nuevo, salvación es basado en tu nacionalidad. Y lo leímos aquí. Abraham, que es la línea escogida, Abraham, Isaac y Jacob. Que Jacob, su nombre fue cambiado después que él luchó contra un ángel.
y recibió esa bendición. Su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, que Israel en hebreo significa el príncipe de Dios. Yashar Allah. Ya el Shar, príncipe, Allah, Dios. ¿Y qué es un príncipe? Un hijo de un rey. Israel también puede significar los hijos de Dios. ¿Ok? Porque el Padre Yahweh es el rey y nosotros somos príncipes. Dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Dice, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, right? Porque Abraham tuvo 8 hijos en total. Su primer hijo fue Ismael, luego Isaac, y luego Abraham se casó con otra mujer, Keturah, y tuvo otros 6 hijos. Pero la línea fue de Abraham a su hijo Isaac. Entre esos 8 hermanos, solamente un hijo fue escogido. Y luego Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob fue escogido y Esaú fue rechazado. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Right? ¿Y quién son los hijos de la promesa? De nuevo, la línea escogida. Abraham, Isaac y Jacob. Pues Dios había prometido, dice, volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz a mellizos o gemelos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Ahí está, no se trata de hechos. El Señor ya eligió desde el principio quién va a ser su gente, quién no, cuáles israelitas van a tener fe en su Hijo y quién no. All right? Dice, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Right? Porque Esaú nació primero, pero la promesa se le fue dado a Jacob, perdón. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé, tiene que decir, pero a Esaú odié. Y el Señor Yahweh dijo esto. Ahora eso, el Señor odia naciones. En particular, el Señor Yahweh odia a Esaú, que hoy en día es el autoproclamado hombre blanco. Y en realidad no es blanco, es rojo. ¿Right? Y su nacionalidad bíblica es Esaú o Edom. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob y Esaú aborrecí. Y si estamos diciendo entonces que Dios fue injusto, ahora el Señor es injusto porque Él eligió a Esaú para ser el maldito y para ser el diablo. Dice, por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Porque todo esto es el show del Señor. Él hace su película a su manera. Y nosotros simplemente somos los actores en esta película del Señor.
Un actor no tiene el derecho para escribir la historia. Todo eso es escrito por el director, el creador de la película. Igual el Padre. ¿Qué somos nosotros? La criatura. ¿Quién somos nosotros para reclamarle al Señor en por qué hace estas cosas? No somos nadie. Dice, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Y eso le pasó a la gran mayoría de nuestra gente. El Señor los cegó para que no entren en esta verdad. Y así es como el Señor quiere hacer las cosas. No nos podemos ofender en por qué el Señor lo hizo así. Es lo que es profecía y así se va a cumplir. You know? Dale gracias a Yahweh Bashem Yahshua que tú entiendes y que el Señor te ha llamado a esta verdad. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Dice, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene el derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? La misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo en su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los israelitas o de los gentiles, right? Los israelitas extranjeros. All right. Y ahí lo voy a cerrar. Nomás quise entrar en lo básico, que fue versículo 4 y 5 y hasta 9 en este capítulo, porque entra quién va a recibir salvación, a quién se le fue dado las leyes, el servicio, la habilidad de adorar al Señor, y son los israelitas, nadie más. ¿Quién es esa línea escogida? Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas. Y como dijo Pablo, nada más porque hay más hijos que Abraham tuvo, eso no significa que son parte de esta salvación. De nuevo, Abraham tuvo 8 hijos, pero solamente fue uno escogido. Isaac tuvo 2 hijos, pero Jacob fue el escogido y Esaú fue rechazado. So el Señor es el que elige y solamente ha elegido una nación. Los israelitas, los llamados morenos, latinos y nativos americanos. Y bien pronto, Yahweh va a enviar a su hijo Yahushua para rescatar la elección de Israel, que son unos pocos. Ojalá que esto fue edificante. Shalom, hasta la próxima.